El crack. No fue un terremoto sordo, sino un relámpago brutal que partió en dos la identidad de los New York Mets. Un equipo cuya ambición sin límites, manifestada en un contrato récord de $765 millones por 15 años, se había transformado, en menos de 24 horas, en su propia guillotina. Todo comenzó en el tercer día de la conferencia de invierno, cuando la noticia de que Ed Díaz, el ángel guardián indiscutible y el alma sonora de Queens, había huido a Los Angeles Dodgers por 3 años y $69 millones, conmocionó al mundo del béisbol. Díaz, el cerrador veterano con 144 salvamentos en su carrera, era la encarnación del metsismo. Su habilidad para tocar la trompeta antes de entrar al campo, la imagen de un estadio entero vibrando al unísono con su fanfarria inicial, era parte indeleble de la mística del club. Su protector inquebrantable había sido arrebatado por un rival directo sin previo aviso, un golpe que cayó sobre la afición como el viento frío y cortante de un invierno neoyorquino. Pero si la partida de Díaz fue un escalofrío helado, la onda expansiva real llegó al día siguiente, cuando el eco del primer shock aún reverberaba sin piedad. Múltiples medios informaron simultáneamente que Pete Alonso, el rostro de la franquicia, la estrella hecha en casa, conocida cariñosamente como el oso polar, había cerrado un acuerdo de 5 años por $105 millones con los Baltimore Orioles. Alonso, cuyas hazañas con el bate y récords internos lo habían convertido en el símbolo de la potencia ofensiva de los Mets, había renovado su contrato la temporada anterior con un salario elevado que incluía una cláusula de rescisión para el año siguiente. Buscando la estabilidad de un acuerdo a largo plazo, Alonso ejerció su derecho y regresó al mercado abierto. El inicialista de 31 años, con 264 jonrones en su carrera, había conseguido un contrato récord personal. Según Jeff Passan de ESPN, la estructura del acuerdo de Alonso representaba el tiempo de juego promedio más alto en la historia para un primera base, una validación histórica de su valor. Para los Mets, la pérdida consecutiva de estos dos pilares no fue solo un revés deportivo grave, sino un cataclismo. Era una anomalía rara. 2 de los jugadores más cruciales, un finalizador de juegos y un contribuyente clave a la victoria, no solo no estaban disponibles para ser reforzados, sino que se perdieron en días sucesivos. La raíz de esta hemorragia, señalaron analistas como Payne y Marca, no era la austeridad, sino la asfixia. Estaba anclada en la losa financiera de un contrato faraónico de $765 millones por 15 años firmado un año antes, un pacto que había alterado fundamentalmente la atmósfera del equipo. Mientras el plan original era construir una alineación estelar y acumular talento, el club de Queens se encontró inmerso en una reconstrucción forzada. Este contrato, destinado a ser el trampolín hacia la gloria, carecía de pagos diferidos significativos, obligando a los Mets a amortizar un promedio de 51 millones anuales. Con un umbral del impuesto de lujo fijado en $241 millones, el hecho de que un solo jugador absorbiera casi una quinta parte de ese límite estranguló severamente la capacidad del equipo para invertir en otros jugadores clave y asegurar sus pilares. El contraste con la estrategia de los Dodgers era tan obvio como doloroso. El acuerdo de Shohei Ohtani por $700 millones y 10 años se destacaba no solo por su magnitud, sino por su ingeniería financiera. Ohtani difirió el 97% del valor total, limitando la cantidad anual que los Dodgers debían contabilizar para el impuesto de lujo a unos escasos $2 millones. Este movimiento, sin precedentes en la historia de la MLB, era el código trampa de Ohtani, una decisión que priorizaba la victoria del equipo sobre el flujo de efectivo inmediato y maximizaba la flexibilidad financiera de la franquicia. El gerente general de los Dodgers, Andrew Friedman, confesó su gratitud por esta concesión, la cual les permitió inmediatamente reclutar a Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Blake Snell, acelerando la preparación para la Serie Mundial. Mientras Ohtani ofrecía a los Dodgers una hoja de ruta para el éxito,
El contrato de la estrella de los Mets impuso restricciones en beneficio del jugador, manteniendo un salario estratosférico en la segunda mitad de su carrera, un riesgo futuro inmenso para el club. La prensa estadounidense insistió en que el incidente exponía problemas estructurales insolubles solo con poder financiero, una diferencia fundamental de filosofía entre un jugador de confianza cuestionable obtenido mediante un contrato universitario masivo y la mentalidad centrada en la victoria de Shohei Ohtani. El malestar se había manifestado mucho antes de las salidas de Díaz y Alonso. La falta de una valoración adecuada del rendimiento de los jugadores fundamentales existentes como Alonso había generado resentimiento y un deterioro en el ambiente general del equipo. Las tensiones en el camerino, reveló el comentarista de MLB Network Mike Francesa, eran palpables, una dinámica que ni siquiera la directiva parecía comprender por completo. Francesa detalló la explosión que ocurrió después del partido contra los Phillies el 20 de junio de ese mismo año, donde Francisco Lindor y Jeff McNeil se enfrentaron en una acalorada disputa en el vestuario, que requirió la intervención del personal para separarlos. La tensión latente sobre las posiciones defensivas y la química del equipo había alcanzado un punto de ebullición. Más preocupante aún fueron los informes de la relación fracturada entre Lindor, el líder autoproclamado y defensor de la cultura de equipo, y el nuevo fichaje de alto precio, una estrella de rendimiento probado que sin embargo priorizaba su propia rutina y ritmo. Sus personalidades chocaron, creando una brecha que, si bien carecía de discusiones abiertas posteriores, se manifestaba en conversaciones que disminuían y un clima incómodo. La renuencia del equipo a ofrecer a Alonso un contrato a largo plazo, a pesar de sus contribuciones, una situación que muchos creían se habría evitado si se hubieran completado las negociaciones de extensión el año anterior, añadió un peso insoportable a la crítica de inconsistencia gerencial. Darling, con acceso a información interna, reveló que Alonso había estado en contacto con los Boston Red Sox y los Orioles, quienes estaban muy seriamente en la puja por otro gran nombre, como Kyle Schwarber. La salida de Schwarber de la órbita de los Orioles puso a Alonso inmediatamente en su punto de mira. La decisión concertada de varios jugadores, incluido a Alonso, de ejercer sus derechos de agente libre, a pesar de tener opciones contractuales restantes, demostró una grieta significativa en el tejido interno de los Mets. El mensaje era claro. La estructura contractual de Ohtani, diseñada para que los equipos ganen, era el código trampa para el éxito. El contrato del jugador de los Mets, un ejemplo de egocentrismo financiero, se había convertido en un lastre, dictando el destino de la franquicia de Queens y confirmando a los ojos del mundo del béisbol quién priorizaba realmente la victoria del equipo. La toxicidad de este enfoque contractual se manifestó no en años, sino en horas. Apenas 24 horas fue el lapso en que la franquicia de Queens se desangró, confirmando que la filosofía instalada por la superestrella recién llegada había corroído el núcleo del equipo. El martes de las reuniones invernales en Los Ángeles, Florida, el primer golpe estremecedor cayó como un rayo en el corazón de los aficionados. Edwin "El Ángel Guardián" Díaz, el cerrador cuya trompeta y caminata de entrada definían la identidad emocional de los Mets, se marchaba. ¿Su destino? Los Dodgers de Los Ángeles, el mismo equipo cuya flexibilidad financiera había sido maximizada por el contrato altruista de Ohtani. Díaz firmó por 3 años y $69 millones. Era una ironía mordaz y profunda. El guardián inquebrantable de Queens había saltado al barco que Ohtani había ayudado a construir, y lo hacía en el momento en que los Mets, financieramente atados, no pudieron competir por retenerlo. La imagen del Citi Field vibrando al ritmo de su entrada se convertía en un recuerdo amargo, arrebatado por un rival directo, sembrando entre la afición la gélida sensación de un invierno neoyorquino. Si la salida de Díaz fue un golpe, el miércoles trajo el trauma, el punto de no retorno. Pete Alonso, el oso polar,
El rostro de la franquicia, el poder nacido en las granjas de los Mets, ejercía su opción contractual para buscar un acuerdo a largo plazo. Las negociaciones estancadas del año anterior, la falta de valoración percibida frente al astronómico sueldo de 51 millones anuales del nuevo fichaje, culminaron en un acuerdo de 5 años y $105 millones con los Baltimore Orioles. Para Alonso, este no era solo un contrato récord. Era una reivindicación de su valor histórico que los Mets se negaron a asegurar a largo plazo, cegados quizás por la carga financiera que el megacontrato de 765 millones les imponía de manera inmediata. 24 horas. La columna vertebral emocional y ofensiva de los Mets se había evaporado. La prensa y la afición no tardaron en señalar el origen de esta hemorragia, la atmósfera tóxica del vestuario, ya fracturada por el infame altercado entre Lindor y McNeil, y agravada por el distanciamiento gélido con la superestrella dominicana, cuyo enfoque egocéntrico priorizaba sus rutinas por encima de la cultura de equipo que Lindor intentaba imponer. Pero la verdad fundamental yacía en la chequera. Mientras el contrato de Ohtani actuaba como un resorte que impulsaba a los Dodgers a asegurar talento adicional, el contrato del jugador de los Mets, sin diferimientos significativos, estrangulaba las arcas. Pagar $51 millones anuales por un solo jugador que puso el dinero por encima de todo, significaba que simplemente no había margen para asegurar a dos pilares esenciales como Díaz y Alonso. El sueño de construir un equipo de superestrellas prometido por la firma histórica se había desvanecido, dejando atrás solo la realidad fría y dura. La búsqueda individual de ganancias había destruido la capacidad de la franquicia para ganar. Para los Mets, el código trampa no había traído el éxito, había traído la ruina, marcando para siempre a la superestrella dominicana como el catalizador involuntario de la implosión de Queens, y confirmando que, sin la filosofía de anteponer la victoria al beneficio personal, incluso los bolsillos más profundos de las grandes ligas no pueden comprar un campeonato.